Hola, ¿qué tal? Profesores, amigos que nos siguen en el canal de YouTube, un gusto saludarles una vez más aquí en la Corporación Educatec Perú para que hoy día podamos aprender o seguir aprendiendo sobre las estrategias, procedimientos que nosotros debemos conocer previos obviamente al examen de nombramiento docente que se llevará a cabo este 21 de julio. Para eso la Corporación Educatec se preocupa y quiere de esa manera reforzar tus conocimientos, pues aprendiendo algo más que te ayudará a ti en ese paso que vas a dar de evaluación el día 21. Como vemos acá en la pantalla, vamos a seguir hablando sobre los procedimientos claves que se deben utilizar para poder hacer un buen desarrollo de mi examen. Esos procedimientos que yo voy a utilizar se van a aplicar teniendo de la mano el enfoque pedagógico y el enfoque curricular. Y ambos enfoques yo lo voy a direccionar a la área de mi especialidad. Hace un tiempo atrás también hablé sobre este tema muy importante y que solamente hice mención al enfoque curricular, ya que el enfoque curricular para la modalidad EBR, para el nivel secundaria y para el área de comunicación integral, que en ese entonces estaba exponiendo, solamente se vinculaba el enfoque curricular y les dije que solamente eso era necesario. Pero no es que eso se brinde para todas las áreas, para todas las materias. Lo que sí queda perenne es que el enfoque curricular, y lo que quiero aclarar que tal vez no se entendió en la clase pasada, es que ese enfoque curricular va a estar siempre inmerso al momento en que tú tengas que llevar a cabo tu estudio y por ende luego afrontar ese examen. Tú tienes que dominar el enfoque curricular, tienes que saberlo de memoria, por así decirlo, lo más importante ya que es bien grande, pero la forma como tú vas a llevar ese currículo nacional, el contenido del currículo nacional a lo pedagógico y especialmente a tu área, es lo que quiero que tú en este momento sepas y te lo aclaro para que así no tengas ninguna duda al momento de llevar a cabo este estudio. El enfoque curricular va a estar inmerso, por así decirlo, cuando tú desarrolles el proceso de tu estudio para el examen ya señalado. Entonces es necesario que, como les dije la vez pasada, ese eje vertebral siga siempre rigiendo el método de estudio que tú apliques. En otras palabras, siempre llévalo contigo, el contenido de lo curricular, para que así puedas dominar lo pedagógico y por ende puedes desarrollar con perfección el área de tu especialidad en el momento de afrontar ese examen. Bien, por eso es que acá, como vemos en el título, vamos a seguir viendo. Bueno, los que estuvieron en la clase pasada vieron que hemos tocado el tema igual, pero abordando lo que es el área de comunicación y les hice referencia ya que era mi área. En esta oportunidad yo te voy a demostrar, como te dije la vez pasada, que una profesora, sea del área que sea, puede desarrollar y puede encontrar el método de estudio que le va a acercar a dar con la respuesta de ese examen. Es lo que yo te vengo a demostrar en este momento. Esto forma parte de un nuevo módulo que la Corporación Educatec ha incorporado para el curso de nombramiento docente, que se llama precisamente el módulo de estrategias pedagógicas y curriculares aplicadas al área en general. Y cuando hablo al área en general es que está aplicada al área de CTA, al área de historia, al área de comunicación. Se están subiendo por ello estos videos para que tú conozcas este módulo y así también si gustas llevarlo, puedes inscribirte, puedes pedirlo aparte, ¿no? Y seguirnos también a través de este estudio tan importante y necesario sobre todo en este rubro de educación. Muy bien, ahora, como les señalé la vez pasada, para poder yo dominar esos enfoques, tengo que seguir ciertos pasos al momento de dar mi examen. Y les hice mención como primer paso que debíamos ir al temario, donde te plantea el estudio de los ítems de acuerdo a sus componentes y capacidades. El Ministerio de Educación, como vemos en la parte derecha, te plantea siempre, cada año, un temario
Un temario que tú tienes que hacer un análisis concienzudo y muy claro para que tú puedas extraer lo más importante de ese temario y lo que posiblemente te pueda venir. Como en este caso yo lo he hecho, pero lo he hecho partiendo del examen del año pasado que recién hemos dado. Y en este caso pues abordando a otra área que no es la de comunicación. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros utilizar nuestro estudio? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros llevar un enfoque más cercano al día del examen? El estudio en sí me pueda servir para afrontar ese día. Entonces, el primer paso es ir al temario. Así tengo que empezar mi estudio. Segundo paso, les dije, en este caso, desprendiendo precisamente de algunas cosas, he tenido en esta oportunidad que considerar, la vez pasada consideré más en el aspecto pedagógico que viene después de esta parte. Esta es la primera parte que plantea el Ministerio de Educación. En la clase anterior, de manera específica, ya vimos los conocimientos aplicados al desarrollo del estudiante y les dije que íbamos a abordar eso porque lo requería ese tema y lo requería ese estudio en sí de la clase que abordaba lo que era en el aspecto de comunicación. En esta oportunidad que vamos a hablar de otra área, es necesario ver en el temario, como les dije, esta parte. ¿Y cómo yo voy a ir a ver esta parte? Ya que yo tengo que conocer precisamente las preguntas que luego les voy a presentar. Y esas preguntas son las que me van a pedir lo que debo encontrar en esta parte. Y justo estas preguntas que yo he seleccionado me llevan a tener en cuenta qué es lo que yo debo estudiar de mi temario. En otras palabras, docente, cuando tú tengas que estudiar para ese examen, paso número 1, como ya sabes, tienes que tener el cúmulo de exámenes a tu exposición para que hagas un estudio. Paso número 2, por así decirlo, tienes que tomar el temario y ahí ubicarte de acuerdo a la pregunta que extraigas, ubica lo que te pidió. En este caso, lo que yo he extraído me pide que esa pregunta me señala que tiene que ver con el enfoque por competencias en el currículo nacional, como vemos acá, que va a abordar las competencias, las capacidades, los estándares y los desempeños. Todo esto viene en la primera parte, pero ¿qué es lo que me pide mi pregunta? Me pide el enfoque y ¿qué más me pide en esta oportunidad nada más como muestra de estudiar para el examen? Solamente he tomado estos 2 puntos nada más. Obviamente, el enfoque por competencias y todo lo que contiene allí en el currículo nacional, que son competencias, capacidades, estándares, desempeño y la activación de recojo de saberes previos. Como les digo, siempre hay que delimitar. Cuando tú vas a estudiar, no vas a agarrar todo de a montones porque hasta uno mismo le aburre, le da sueño y por último se desanima o dice, uy, Dios mío, es mucho para estudiar y ni tiempo tengo, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que hacer es desprender parte por parte para que a ti no me vea tan fatigado el estudio que yo voy a llevar a cabo. Y precisamente es de esta manera tan simple que se puede hacer. Entonces, acá tenemos estos 2 puntos importantes que está en mi temario que yo he escogido gracias a las preguntas que yo voy a estudiar y que es posible que vengan en el examen ya que vino en el último examen. Bien, segundo paso que complementa este segundo paso es extraer cada pregunta del examen, como les digo, de acuerdo al componente. Ahí es donde el contenido de tu temario va a hilvanarse y va a relacionarse con lo que tu temario te está presentando. Entonces tú relacionas lo que tu pregunta te pide y das con el ítem del temario que te está solicitando. Bien, ahora también como tercer paso, una vez que tú has visualizado y has relacionado tanto tu pregunta como tu temario, ¿a dónde tenemos que ir? Al DCN o al Currículo Nacional de Educación Básica, como ahora se llama, del 2019. En donde se va a ver aquellos componentes que te piden en tu temario que tú vas a tener que estudiar, aquellas competencias y capacidades que la pregunta del examen te pidió, ¿verdad? Y eso complementa, obviamente, como nos dice acá, el contenido con documentos o libros que uses para aplicar ese aspecto pedagógico en tu sesión. Como les dije en un comienzo, va a estar el currículo nacional o el enfoque curricular, como tú lo quieras llamar, va a estar inmerso junto con el enfoque o aspecto pedagógico que tú vas a aplicar en donde
lo vas a aplicar a tu área, pero ¿en qué situación? En la situación donde tú te encuentres desarrollando tu sesión de clase, como acá bien lo dice en la parte final. Bien, sigamos viendo. ¿Cuál es el otro paso que tenemos que tener en cuenta? Diagramar. Siempre para estudiar y para que no te dé sueño, al menos particularmente yo diagramaba, dibujaba, me imaginaba un cuento, qué sé yo, una historia fantástica, y para que así me resulte más atractivo el estudio. Entonces, en este caso, ya como docentes, necesitamos también esquematizarlo, para que así extraemos. Ustedes saben que ¿por qué se esquematiza? ¿Por qué se hace ese organizador visual? Porque es necesario desprender las ideas principales que vamos a tomar, y esas ideas principales lo vamos a plasmar en este esquema gráfico, y es por eso, ahí recién es donde yo voy a estar estudiando de la forma más correcta. Pero si agarro, leo un montón de veces, y leo de este libro, de otro, del otro, no hago un análisis más clasificado, por así decirlo, y por ende tiendo muchas veces a no aprender de la forma correcta. Bien, entonces tenemos que diagramar un esquema gráfico relacionando todos estos puntos que ya cité. Quinto paso. Después de haber relacionado esos aspectos curriculares y pedagógicos a tu área, responderás obviamente a la pregunta que te van a pedir, y allí es donde te darás cuenta que podrás hallarla con muchísima facilidad y no vas a tener problema alguno. Al contrario, lo que se busca es precisamente, si uno domina el tema, desde estudiante que uno es en el colegio, si tú dominas el tema, sabes que al responder la pregunta que te piden, vas a ahorrarte mucho tiempo y no vas a demorarte, y al contrario, vas a seguir con los demás. Esto es lo mismo, nosotros somos estudiantes, por así decirlo, uno al grupo, en el cual estamos forjando ese comportamiento de estudiante, porque vas a afrontar un examen. Así que somos estudiantes que necesitamos aprobar ese examen. Por ello es que tenemos que seguir la misma línea. Bien, el sexto paso es, las demás preguntas obviamente, va a haber, esto lo cité para complementar, ¿por qué? Porque va a haber en tu examen que la mayoría de las preguntas que te vienen tienen que ver con el enfoque pedagógico y con el enfoque curricular, pero no todo. La parte que se refiere a los conocimientos pedagógicos y curriculares de tu examen tiene que ver gran porcentaje con respecto a estos puntos. Pero hay un pequeño porcentaje que ya está dirigido a tu área. Como docente, tú ya dominas tu materia, ya sabes porque has estudiado, has ya llevado un estudio de manera profesional en una universidad o en un instituto. Entonces tú ya estás preparado y dominas esa área. Por ende es que las demás preguntas que cito acá las podrás responder ahondando esa temática que es de tu área, ya que algunas de ellas no van a estar inmersas en el marco curricular, ¿verdad? Por ende es que van a ser más fácil para ti, ni enmarcados tampoco en el marco pedagógico, por así decirlo, ¿no? Solamente va a depender de tu formación académica, por así decirlo, en esa materia. Muy bien. Hasta ahí hemos visto los 6 pasos que he considerado tomar en cuenta para estudiar. Ahora vamos a ver, o lo vamos a aplicar con este modelo de ejemplo, de forma que he visto bien necesario enseñarles, y si en algo yo les aporto con esto, estoy más que satisfecha, porque lo que se quiere es que se estudie, y si es que la Corporación Educatex y los profesores les ayudamos para poder reforzar más lo que ustedes están estudiando y aprendiendo, muchísimo mejor. Todos aprendemos de todos. Bien, entonces en esta oportunidad vamos a ver aplicación tanto del enfoque pedagógico y curricular al área de la especialidad de CTA, de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en donde tiene que ver obviamente la comprensión de la información en este punto, y el componente que se va a tratar bajo ese enfoque es de salud integral, tecnología y sociedad, tomado obviamente del currículo nacional de educación básica reajustado, donde se puede visualizar estos puntos, porque también tenemos que tomarlo de otro currículo aparte, que ya es más extenso en lo que compete a las competencias netamente, que ya lo vamos a ver, a los estándares, a los desempeños. Ambos tenemos que manejar, no solamente un currículo, sino ambos currículos que el ministerio nos da. Por eso es que acá yo señalo que para que tú hagas ese estudio es necesario que tú abordes el enfoque pedagógico,
abordas el enfoque curricular y obviamente enlazarlo y como resultado te va a ayudar a el enfoque de tu especialidad que tanto necesitas dominar, ¿no? Entonces, así va a estar circundado el estudio de este tema el día de hoy. Bien, vamos a ver ahora, como les dije, vamos a ver dentro de mi temario qué puntos importantes necesito para poder estudiarlo, ¿no? Entonces acá tenemos principios, teorías y enfoques curriculares vinculados a la práctica pedagógica. Enfoques curriculares que tienen que ver con la práctica pedagógica. Ahí están ambos, concatenados, ¿sí? No se desprende. Entonces, en este caso, para mí, de acuerdo a mis preguntas que yo he seleccionado, es necesario solamente estos dos ítems de mi temario, que es el enfoque por competencia en el currículo nacional, que aborda las competencias, capacidades, estándares y desempeños, y el otro punto que es actividad de recojo de saberes previos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, según el Currículo Nacional de Educación Básica del 2019, señala que el Currículo Nacional bajo el enfoque de competencia tiene que partir de situaciones desafiantes, tiene que partir de lo general a lo particular y viceversa, se tiene que dar a largo plazo y progresivamente y también tiene que ir construyendo significativamente el conocimiento. Hasta ahí la primera parte. A partir de las situaciones desafiantes que nosotros estamos viendo acá como primer punto, aquí es donde los estudiantes puedan aprender, puedan actuar de manera más desafiante y de manera más competitiva. Y eso vamos a seguir desarrollándolo dentro de unos minutos. Espero que hasta aquí estemos atentos para poder continuar nuevamente. Bien, ahora pues vamos a seguir viendo punto por punto cada uno de estos enfoques importantes que el Currículo Nacional de Educación Básica nos plantea. Como primer punto señalé que esto partía, o el Currículo Nacional parte para el estudio precisamente educativo, parte muchísimo de las situaciones desafiantes. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes puedan aprender, como les mencionaba, pero de una forma más competente, de una forma más, en cierta manera, desafiante, afrontando, diría yo, diversos ámbitos, como dice acá. En diversos ámbitos necesitan afrontar reiteradamente, que es lo mismo. ¿Qué afrontan? Esas situaciones difíciles, desafiantes, retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente todas esas capacidades que consideren más necesarias, obviamente, para poder resolverlo, ¿no? Van a hacer uso de todo lo que están desarrollando, sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos, como ya hemos visto, ¿no? Todo eso el estudiante va a poder desarrollarlo de la forma mejor, de la forma más estratégica, para que así pueda resolver lo que se le está presentando en ese momento, lo que le está siendo un poco difícil el llevar a cabo en ese momento, ¿no? Sea en el salón, sea inclusive afuera. Pero como estudiante, cuando ellos aprenden, siempre, si es que han tenido un aprendizaje, van a salir preparados para afrontar, obviamente, un aprendizaje más superior que van a tener que llevar a cabo cuando ya egresen. También señala que el Currículo Nacional de Educación Básica define que el enfoque por competencias tiene que partir de lo general a lo particular o viceversa. Aquí quiere decir que ese proceso pedagógico necesita iniciarse, como ya se dijo, con una situación retadora que despierten en los estudiantes ese interés y por lo tanto la necesidad de poner a prueba sus competencias, ¿no? Esas capacidades, esas habilidades para poder resolver y obviamente combinando todas de ellas. Va a partir obviamente, como acá nos señala, de una situación retadora en donde el alumno va a verse inmerso y va a tener que afrontar. Eso es de lo general a lo particular. Pero también muchas veces el alumno va a formar parte de lo que, o va a desarrollar, o va a tener que ver con esa situación retadora que él mismo estuvo
formando parte o que estuvo ejecutando, él originó, mejor dicho, esa situación retadora, y por eso es que también él, sea de una u otra manera, el estudiante va a estar preparado para poder resolverlas con facilidad. Es necesario también que el enfoque por competencias parte o tiene que ver con lo siguiente, a largo plazo y progresivamente. Esto quiere decir que la competencia de una persona en un ámbito determinado, como lo vengo señalado, por ejemplo, la que se relaciona con la comprensión crítica de textos se desarrolla, es decir, que madura, que evoluciona de manera cada vez más compleja a lo largo del tiempo. Acá este punto es muy importante porque quiere decir que sea el problema o la situación retadora que esté afrontando en ese momento, dentro de ese contexto, el estudiante eso no solamente le va a permitir que pueda combinar esas capacidades, sino que él, estando en ese ámbito determinado de lo que se le ha presentado como estudiante a afrontar, eso le va a llevar a cabo a desarrollar esas habilidades como lo mencioné, y por ende va, en este caso, si yo tomo de ejemplo el texto escrito, si el niño está inmerso en eso o el adolescente está inmerso en eso, él va a poder relacionar la comprensión crítica de esos textos, va a poder hacer un análisis más concienzudo, más profundo, en donde va a desarrollarlo. Y ese primer análisis va a ser diferente a un segundo análisis y a un tercer análisis, porque cada vez va a ir evolucionando y cada vez va a ser más complejo el contenido que él extraiga o que él aprenda a lo largo del tiempo. Por ende, es que enfoque de competencias te va a permitir a ti como profesor llevar a tu estudiante de un primer nivel hasta un alto nivel, siempre y cuando el de estudiante también esté interesado o entre en ese enfoque por competencias que el docente le está plasmando. Y para poder llegar al estudiante que tenga ese interés, depende mucho la estrategia, la habilidad que el docente tenga en clase para causar ese interés, esa motivación y lograr ese fin en el estudiante. Bien, el otro punto es construyendo significativamente el conocimiento. En este caso, en particular, en sí, se requiere que el estudiante maneje información, como bien lo señala, los principios, las leyes, los conceptos que necesitará utilizar para entender y afrontar los retos en los momentos libres, en los ratos libres, de manera competente, en combinación con otro tipo de saber. Exacto. Acá tiene que ver mucho tu aprendizaje que ya obtienes de clase, del docente, con el aprendizaje que tú tienes de vida. Porque tú como estudiante, o mejor dicho, tú como docente a tu estudiante, tú sabes que él viene de un hogar, puede ser constituido o no constituido, o simplemente es un estudiante rebelde que no le interesa la clase, etcétera, pero siempre va a traer un conocimiento previo. Entonces, lo que acá necesitas es precisamente estimular, muchas veces tomar esa estrategia y aplicarla a él en relación a los saberes que él conoce, para que esos saberes que él tenga le aporten a resolver el problema que va a enfrentar o que esté enfrentando. Bien, por eso es que el enfoque por competencias de esa manera te señala que tú como docente, si aplicas esto, vas a permitir construir de manera muy significativa ese conocimiento en tu estudiante. Sigamos viendo qué más nos señala. Ahora, ya hemos visto este enfoque por competencias que el currículo nacional te da un poquito más amplio, y ahora vamos a ver de manera muy sintética también lo que vendría a ser capacidad, lo que vendría a ser desempeño y estándares. Competencia ya hemos hablado, pero de manera puntual, la competencia es esa facultad que tiene la persona, para entenderla mucho mejor. Es la facultad. Es como decir el globo grande que encierra el todo. La competencia es el todo, ¿sí? Es el todo de la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades dentro de ella y así lograr el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que, como señala el currículo, y lo acabamos de ver, que el estudiante esté enteramente preparado para afrontar una situación retadora en el momento que se le presente. Ese es lograr el propósito en ese contexto. Y para ello, obviamente, la persona nace con la facultad de poder aprender. Simplemente que el docente, obviamente, fortalece esa competencia, desarrolla esa competencia.
que tiene que ver con combinar precisamente todo lo que contiene la competencia. La competencia contiene las capacidades, contiene los conocimientos y la combinación, la mezcla, la estrategia que uses para trabajar ello es lo que te va a dar el éxito y el propósito que esperas. Ahora, la capacidad vendría a ser los conocimientos y habilidades, actitudes que implican un aprendizaje permanente. Son operaciones pequeñas respecto a la competencia, pero que también son operaciones complejas con el tiempo, ¿verdad? Como lo acabamos de ver en el ejemplo anterior. En otras palabras, tenemos la competencia, el globo más grande o el círculo más grande y que engloba la capacidad. Y la capacidad tiene dentro de sí elementos básicos, que son que yo, gracias a la capacidad que yo voy a apuntar en mi estudiante, voy a permitir que desarrolle su conocimiento, su habilidad, sus actitudes, ¿no? Todo eso. Y un aprendizaje constante es lo que quiere decir, para que le permita desarrollar desde esos problemas tan simples, tan chiquitos, tan pequeños, hasta operaciones más difíciles. Bien, o sea, tiene que ir en una medida, no de decreciente, ¿no? Sino de creciente, de ir escalando cada vez más y llegar pues al nivel que es de logro, de lo que se espera tener como resultado. Bien, ahora el desempeño, o los desempeños, como así decirlo. Los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de la competencia y que obviamente va a estar vinculado con los estándares de aprendizaje. Como señalé la vez pasada, el desempeño son esas descripciones, esos descriptores que te van a permitir a ti, o esos puntos que tú precisas exactamente de lo que tu estudiante tiene que desarrollar. Es, por ejemplo, yo estoy en un salón de clase y obviamente como profesora manejo mi guía de observación para saber cómo es el comportamiento de mi estudiante en cuestión del aprendizaje, si ha aprendido más, si ha aprendido menos, cómo se ha comportado en grupo, cómo ha expuesto y cómo ha participado oralmente, etcétera, ¿no? Entonces, las descripciones van a formar parte de eso. Por ende, es que se le señala como si fuera también en el tiempo anterior era llamado indicador y ahora se llama desempeño. ¿Por qué te indica? Simplemente te señala, te sirve para señalar el avance de tu estudiante o el retroceso de tu estudiante. Y eso obviamente luego lo vas a medir. Por eso es que tenemos los estándares de aprendizaje, como yo lo llamé también la vez pasada. Más que todo para mí, personalmente, el estándar de aprendizaje son niveles de medición del aprendizaje. Pero en este caso, este concepto lo define como lo siguiente: son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el final de la educación básica. Acá se entiende por ello que las descripciones que te permite el estándar de aprendizaje, obviamente que lo extraes del desarrollo de esas competencias, de esas habilidades, capacidades del estudiante, lo extraes, pero esa medición no termina en ese momento, es lo que quiere decir el estándar de aprendizaje. Es, por ejemplo, como docente yo de educación por el trabajo, les dejé que elaboren un joyero a mis estudiantes mujeres. Entonces, yo ahí trabajé, a esta persona trabajó, trajo sus materiales, etc. Pero, y ahí utilicé los descriptores, los señaladores o desempeños, ¿no? Y ahí la alumna ha desarrollado su capacidad, su habilidad más que todo, ¿no? Y ha aprendido algo de conocimiento para que perfeccione la estructura de su joyero. Entonces, ese estudiante en ese momento va a tener su nota, porque lo ha trabajado en mi delante y porque ha hecho todo ese proceso de trabajo en grupo, por así decirlo, ¿no? Y en vista del docente y de todo el salón. Hasta allí es un desempeño que yo voy a señalar, ¿no? Pero esto forma parte obviamente de mi estándar de aprendizaje, pero cuando yo lo llamo ya estándar de aprendizaje neto, es porque yo voy a tomar en cuenta eso, como también voy a tomar en cuenta el otro trabajo que hizo de elaborar un muñeco de Navidad, un muñeco de nieve por Navidad, por la fecha importante que se señala el 25 de diciembre, que lo elaboró obviamente a partir del 15 de diciembre por ahí, ¿no? En mi otra clase. Entonces yo también voy a utilizar ahí un desempeño, pero voy a seguir usando mi estándar de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el estándar de aprendizaje, como ahí dice, parte de un inicio hasta un final. Quiere decir que yo el estándar de aprendizaje voy a
usarlo para medir desde el primer año que entra mi estudiante hasta el quinto año que sale mi estudiante del nivel secundario, en base a todos los descriptores o desempeños que ha arrojado mi estudiante gracias a poder utilizar obviamente sus capacidades, sus conocimientos, sus habilidades y actitudes que me ha reflejado él después que ha desarrollado obviamente la competencia, que es la facultad que tiene esa persona. Entonces todo está ramificado, enlazado y muy importante que tengamos en cuenta. Muy bien, como les dije, luego el otro paso que seguía, hacer mi esquema. Mi organizador visual, mi esquema gráfico, como tú lo quieras llamar. En donde acá tiene que ver como componente, tengo que señalar qué es lo que señala el componente o lo que menciona este componente, luego la competencia, la capacidad, el desempeño y el estándar de aprendizaje. Listo ya. No me enredo mucho, no uso mucho contenido, de frente extraje lo más importante que me señala el currículo y la pregunta a la cual me ha direccionado a eso. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es añadir en cada uno de esos puntos que acabo de mencionar mi área. ¿Sí? El currículo nacional ya me sirvió bastante, el enfoque curricular ya lo sé, ahora lo aplico a mi área. En este caso yo soy la profesora de CTA. Y como profesora de CTA voy a explicar todo esto. Les dejo un momento para que puedan ustedes visualizarlo y luego volvemos. Bien, espero que hayan visto este esquema que he podido hacer. Como les digo, soy una profesora de comunicación, he tomado a bien mostrarles de esta manera que hago mi análisis, mi estudio y que me va a servir precisamente si aplico los conocimientos pedagógicos y curriculares de la manera correcta, me va a llevar a poder integrar un pequeño concepto de cada uno de ellos, pero ya dirigiendo a mi área. En este caso, el componente es de comprensión de la información, que tiene que ver con la salud integral, tecnología y sociedad. La competencia es que explique el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad que voy a desarrollar, obviamente, mi estudiante es que comprenda y use conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. En mi estándar de aprendizaje, esto que yo he señalado, que yo he aplicado, por así decirlo, mis conocimientos y yo he podido desprender algunas cosas muy importantes, es que yo le he situado en el nivel número 3, en donde se explica con base en sus observaciones y experiencias previas las relaciones entre las características de los materiales con los cambios que sufren por acción de la luz, del calor y movimiento, que vendría a ser la estructura de los seres vivos con sus funciones y su desarrollo, la tierra, sus componentes y movimientos con los seres que lo habitan. El desempeño, el indicador que se usa acá, por así decirlo, que he considerado solamente uno porque sí son varios, porque forman parte de mi estándar, pero como ven acá mi estándar de aprendizaje, como es global, aborda más en cómo con mi desempeño, como se va solamente al desarrollo de esa clase, de ese tema, es que aborda solamente algo pequeño que tenga relación. En este caso es que opina sobre los impactos del uso de objetos tecnológicos en relación a sus necesidades y estilos de vida. Bien, puede encajar otro más, dos más, qué sé yo, ya depende del profesor de CTA, lo relacione más directamente y lo pueda ampliar. Sigamos viendo. Ahora, para poder usar esto lo señalado, estos temas, es necesario que ya lo vi, el enfoque curricular en un primer momento, y ahora voy a entrar al enfoque pedagógico en sí. El enfoque pedagógico se va a basar en estos procesos que promueven las competencias. Esos procesos va a ser la problematización, va a ser de lo general a lo particular y viceversa, va a ser la motivación, el interés, los saberes previos, gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias, la evaluación y luego vamos a entrar a tallar lo más importante. Pero hasta ahí al menos son los puntos que entran a tallar en mi proceso pedagógico cuando yo estructuro mi clase. Entonces, como punto número 1, tengo que ver la problematización, la situación retadora que los estudiantes sientan que es importante, que es relevante, que tiene que ver obviamente con sus intereses, con sus necesidades y expectativas.
o que los enfrenten tal vez a desafíos, problemas o dificultades. Yo tengo que analizar la problemática de mi salón para que yo pueda iniciar mi tema o para que mi tema, mejor dicho, esté dirigido a esa problemática, que le ayude precisamente a desarrollar esas capacidades que le van a él facilitar pues enfrentar esos desafíos, enfrentar esos cuestionamientos, que él se sienta capaz precisamente de provocar ese conflicto cognitivo en ellos en sí, que el estudiante pueda verse inmerso allí, que sienta capaz obviamente de desarrollar ese conflicto cognitivo en los estudiantes y que el estudiante obviamente sienta capaz de poder desarrollar la situación que se le presenta en ese momento por parte del docente. De lo general y particular, viceversa, es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que está por iniciarse. Esto significa que vas a dar a conocer a los estudiantes los propósitos de la unidad, del proyecto, la sesión de aprendizaje, etc. Ya en esta parte tú estás entrando a presentarte como docente encargado del área, vas a presentar qué temas vas a desarrollar en cada unidad, qué proyectos se van a ejecutar en base a esos temas de la unidad y obviamente en qué va a estar basado el o las sesiones de aprendizaje que tú uses para que apliques en tu salón de clase, entre otras cosas más. Bien, dentro de mi proceso pedagógico que yo estructuro en mi sesión de clase, tomo en cuenta obviamente la motivación, el interés y el incentivo, como vemos acá. Los procesos pedagógicos nos señala que se necesitan o tiene la función retadora en sí de despertar ese interés en el estudiante, esa identificación con el propósito de la actividad, con el tipo de proceso que conducirá a un resultado y con las clases de interacciones que se necesitará realizar con ese fin. En otras palabras, que el estudiante reaccione, ¿sí? Porque muchas veces el docente entra a un salón y si el docente viene de mala gana, la clase no va a ser transmitida de la mejor forma y va a generar otras cosas, menos interés. O si viene desanimado, si viene deprimido, si viene con problemas, va a mostrar eso. Por eso es muy importante que cada clase a ti como docente encargado das en cualquier área, pues tú estés con el mejor ánimo, la mejor disposición, olvidándote afuera todos tus problemas que tengas y entrando en el salón de clases lo más feliz del mundo, lo más alegre y animoso posible para que tengas una clase amena, una clase interactiva, una clase interesante. Es necesario que vengas tú como docente con esa actitud para que empieces, para que inicies el desarrollo precisamente de lo que tanto señala el currículo nacional, que son las capacidades, las competencias, las habilidades, conocimientos, etc. Bien, y dentro de esto también vamos a ver los saberes previos. Una vez que tú has motivado a tu salón de clase, vas ahora a rescatar lo que ellos saben sin que tú hayas hecho la clase, pero obviamente basándose en lo que tú les das a entender de qué se va a tratar tu clase. Saberes previos entonces quiere decir que recoge este saber indispensable, pues constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construir sobre saberes anteriores. Exactamente, pues se trata de completar, de complementar, de contrastar o refutar lo que ya se sabe, más bien no de ignorarlo. Como lo cité hace un momento atrás, es necesario que cuando tú des tu clase tomes en cuenta el saber previo de tu alumno, o mejor dicho, que cuando tú expongas tu tema en tu salón de clases, mayormente se vincule en un tema genérico que relacione a tu estudiante y de tal manera que le empieces a despertar el interés. Si eres profesor de historia y vas a hablar de la Guerra Fría, tienes que también traer a colación alguna situación similar que se da en nuestro entorno en la actualidad. De esa manera tú promueves al estudiante y una relación que él haga porque se da cuenta, el profesor está que me habla de la guerra tal, Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, y también me está tocando de estos puntos que ahora están quizás no igualitos, que están sucediendo, pero también hay una guerra, hay una confrontación, también hay una disputa, una pelea en otras tierras, tal vez no en Perú, en otro lugar, ¿no? Entonces ya le empiezas por ahí a encaminar al estudiante en esa motivación y poco a poco el estudiante con el poco saber que trajo, pues va a ir participando, va a ir soltándose y con la mejor estrategia que tú hayas para que ellos participen, pues
estarán obviamente contigo juntos aprendiendo esa lección. Por eso es que es necesario que en estos puntos tú también puedas ejecutar actividades, estrategias que permitan la reacción en tu estudiante y así puedas tener una clase interactiva, amena, participativa y sobre todo que llegue al desarrollo que te plantea el Currículo Nacional de Educación Básica. Bien, también es importante el punto de gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. Quiere decir que debes tener en cuenta que tiene que haber una secuencia didáctica en tu sesión de clase que vas a desarrollar. O mejor dicho, tú tienes que generar una secuencia didáctica, estrategias adecuadas para los distintos saberes, aprender técnicas, procedimientos, habilidades cognitivas, asumir actitudes, desarrollar disposiciones afectivas o habilidades socioemocionales, construir conceptos, reflexionar sobre el propio aprendizaje, etc. Es el momento en que tú ya lo vas a introducir a tu estudiante a que entre ya, por así llamarlo, en un conflicto cognitivo, en donde él va a tener que hacer un choque de conocimientos, en el que él va a tener que disponerse de manera afectiva, socioemocional, a que entre en ese nuevo constructo de conocimiento. ¿Sí? En donde ahí le vas a ir que él empiece a reflexionar sobre el propio aprendizaje que él tiene. Por ende es que este acompañamiento, esta gestión que va a ser reflexión en ese conflicto, pues le va a ayudar a desarrollar la competencia que tanto esperamos y que tanto es necesario como docentes que nosotros logremos en ellos. Y por último, pues evaluación. Después que todo se ha dado todo esto, pues tú entras ya a evaluar a tu salón de clase todo proceso de aprendizaje que va a estar atravesando la evaluación de principio a fin, es decir, la evaluación va a ser inherente al proceso, ¿verdad? Una evaluación formativa, una evaluación inherente. En el momento que vas desarrollando, vas evaluando o al término nada más de tu lección, vas evaluando ahí mismo nada más de haber expuesto y vas trabajando con ellos su participación y por ende también vas conociendo ya los resultados que van arrojando tus estudiantes porque vas a tener que seguir esa evaluación constante en tu clase. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de recuperación de saberes previos. ¿Por qué entro a tallar en este punto? Porque este punto tiene que ver con mis preguntas, como yo le dije, y es necesario que tomemos en cuenta los otros puntos anteriores, porque solamente aquí he extraído poquísimas preguntas nada más, porque quiero que tú veas que estas preguntas que tienen relación con esto me han venido y que por ello yo he tenido que estudiar y tomar en cuenta. Y me ha sido, por así decirlo, fácil el poder darme cuenta y enlazar todo esto porque tiene que ver con mi currículo, tiene que ver la demostración, como te dije al inicio, de cómo es lo que te sirve o tan importante es que tú y tengas en cuenta bastante en tu estudio ambos enfoques y por eso vas a lograr precisamente dominar y estudiar un poco mejor. A ver, en recuperación de saberes previos vemos, primer punto, se construyen a partir de sus experiencias al querer explicar algún hecho o fenómeno cotidiano del mundo que le rodea. También para que recupero saberes previos no siempre tienen sustento científico. En algunas ocasiones son explicaciones que cada quien se genera para una mejor comprensión de algún hecho o fenómeno. Exacto. Primer punto, como les dije, se construye a partir de sus experiencias para que pueda explicar. Es casi lo mismo lo que estoy señalando, ¿verdad? El constructo hipotético que te puede dar tu alumno o la opinión que él tenga va a ser basándose en su realidad. Y por ello es que no va a tener un sustento científico, porque su realidad es empírica, ¿cierto? A menos bueno, ¿no? Que sea un niño genio y que ya cuando esté en secundaria ya haya inventado algo. Que no digo que no suceda, pero son casos excepcionales, ¿no? Pero mayormente el alumno no viene con conocimientos netos de aprendizaje, con conocimientos puros de un contenido científico, de un contenido intelectual. Simplemente viene con un contenido sencillo, real, simple, por así decirlo, de lo que le ha sucedido en su diario vivir, de lo que le ha sucedido en el momento de que él pues ha llevado a cabo su vida familiar y de acuerdo al entorno que la ha rodeado. Por eso es que es necesario que se tenga que tener en cuenta esto
ya que eso le va a permitir generar una comprensión. Como les dije al inicio, ¿no? Tienes que tomar en cuenta, y mejor si lo extraes su saber previo para relacionarlo con tu tema, el aprendizaje en tu alumno va a ser mucho mejor, más efectivo. Otro punto también es que son resistentes al cambio, a la vez persistentes en el tiempo. Entonces es importante que los saberes previos sean reacios, ¿verdad? Duren, ¿por qué es importante? Porque le va a llevar precisamente a mi estudiante al que él ejecute un choque, pues. Es en donde se va a llevar a cabo esa disonancia cognitiva. Y ese choque es luego después que le va a llevar a cabo a la demanda cognitiva, a desarrollar su nivel de aprendizaje. Si no, no. Entonces, mientras más reacio sea al cambio, a la vez van a ser más persistentes. Una vez que ya desarrolle ese aprendizaje, va a ser más duradero, más persistente. Y bueno, en algunos casos son conocimientos implícitos, es decir, no se manifiesta en lo que el estudiante dice, verbaliza, sino en lo que el estudiante espera que ocurra. Es cierto, en algunos casos los conocimientos que él trae no lo va a decir, simplemente él va a pensar que lo que le están enseñando, lo que él tiene que desarrollar ahí, él piensa que así se debe hacer. Por más que el docente le esté dando una guía, pasos a seguir, no, va a dominar sus propios conocimientos y decir, no, pero yo también sé hacer esto, ¿no? Por ejemplo, en el curso de religión, dime o arma un organizador visual donde me explique sobre el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces el niño no va a querer participar muchas veces y aunque no sepa muy a fondo de ese tema de religión, como la profesora le va a enseñar, va a decir, no, yo sí sé de esto, así nomás se hace, y no va a manifestar otra cosa. No te va a manifestar porque eso ya lo tiene implícito, ya sabe lo que significa eso, ¿no? Como acá lo señalan, en algunos casos son conocimientos implícitos, es decir, no se manifiesta en lo que el estudiante dice, sino en lo que el estudiante espera que ocurra o lo que predice, dice, no, porque va a ser así, se va a desarrollar, el nacimiento de Jesús fue así, así, y ahí nada más quedó, ¿no? Y así él piensa. Por ende es que los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo, de darle sentido. Algunas veces pues suelen ser erróneos, obviamente, ¿no? Porque son conocimientos empíricos prácticamente que ellos traen de casa. Va a haber errores o va a ser parcial, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar en la realidad y se respeta, y más bien como docente debemos guiarlos, orientarlos, ayudarlos a que ese saber previo le aporte al nuevo aprendizaje. Por ende es que los saberes previos, como lo señalé, son aquellos conocimientos que el estudiante ya sabe acerca de los contenidos que se abordarán en la sesión. Ya sabe. Algunas veces suelen ser erróneos o parciales, obviamente. Se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento, como lo vemos en la parte de abajo, con la finalidad de organizarlo. Se vincula también con el nuevo conocimiento para producir significantes aprendizajes, como es en el caso cuando hace pues el conflicto cognitivo, el saber previo le va a permitir llegar a ese conflicto cognitivo y por ende pues a que haya ese choque y empiece su nuevo aprendizaje a desarrollarse, ¿verdad? Aquí vemos por eso a un estudiante que efectivamente está en una actitud de conflicto cognitivo en el sentido que ya le está dando la reflexión, está tratando de tomar en cuenta, de pensar, ¿será cierto, será no cierto? Me están enseñando esto, pero yo sabía esto y ahora es esto, ¿verdad? Te llevas a que piense, a que reflexione, que hay una disonancia cognitiva en sus saberes. Muy bien, y por último, pues, activación y recojo de saberes previos en la sesión de aprendizaje, tiene que ver como parte de mi sesión de clase, va a estar el momento de inicio, mi proceso didáctico, que va a ser el recojo de saberes previos o extrapolación, perdón, o exploración, que se busca recoger los saberes, realizar un diagnóstico del aprendizaje, que los niños evoquen la información, sus datos, sus aprendizajes significativos. ¿Cómo hacerlo en esta primera parte que forma el inicio? Pues tú tienes que plantear interrogantes, tienes que relacionar con sus habilidades, destrezas, actitudes, partir de sus situaciones reales, creando condiciones para que recuerde, presentarles lo que van a aprender.
¿Y qué estrategias vas a poder utilizar o emplear? Pues diálogo entre docente y alumno, discusiones con preguntas abiertas tal vez, ¿no? Lluvia de preguntas, análisis de problemas, visitas guiadas, recorridos, como tú quieras. El asunto es que despiertes esos saberes previos. ¿Cómo saber si el proceso está bien realizado? Las acciones me están permitiendo explorar los saberes o recoger los conocimientos previos. El tema a trabajar es cercano a ellos y la estrategia pues permite que identifiquen el tema a trabajar, incorporando elementos como la familia, escuela, comunidad, etcétera, otros aspectos que me van a llevar a cabo mejor trabajar esa estrategia con ellos. Por eso es que, ¿cómo saber si el proceso está bien realizado? Tú tienes que hacer mano, asirte de todos estos puntos para que pues luego corrobores si es que está bien ejecutado esta parte importante de tu sesión. Muy bien. Ahora sí, vamos a analizar, o mejor dicho, vamos a responder de frente las preguntas tomadas de examen de nombramiento del año pasado, que solamente he escogido 2 nada más, de la modalidad EBR y EVA. ¿Por qué le he puesto junto? Porque si ustedes son, como ustedes son docentes estudiosos, me imagino que se habrán dado cuenta que las preguntas de EBR en conocimientos pedagógicos y curriculares, que así está, de esa parte lo señala el examen, es lo mismo al EVA. No me adelanto en decir si es lo mismo en EVE, porque no estoy 100% segura, pero las modalidades EBR y EVA sí son lo mismo. ¿Sí? Por esa razón es que he tomado ambas y lo he señalado como tema general. Vamos a ver entonces, primera pregunta. Para dar inicio a una sesión de aprendizaje sobre la salud y la enfermedad, una docente plantea la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Qué significa estar saludable, profesora? No sé. ¿Qué significará? A continuación, pues se presentan las intervenciones de los estudiantes. Pero te pido acá, ¿cuál de ellas no es un saber previo? Y les dije la vez pasada también que para poder desarrollar la pregunta tú tienes que detenerte allí y visualizar lo que te piden. Tienes que acá identificar, obviamente, que está tomando en cuenta la pregunta el aspecto pedagógico, en primer lugar, que te está pidiendo sobre los saberes previos, ¿cierto? Pero te está pidiendo, te está resaltando. Las preguntas en el examen te resaltan, te subrayan, cuando eso es lo que realmente te piden para que, inclusive para que te ayude, pero suele ser que te confunde un poquito, ¿no? Por eso es que es necesario leerlo muy bien. Una vez que has ubicado esos puntos, también tienes que tener en cuenta que las alternativas pueden parecerse y que te va a ser difícil encontrarlo, porque eso es lo que el Ministerio de Educación quiere, que tú te confundas un poquito, no puedas encontrarlos bien porque están disfrazadas y luego te cueste trabajo, ¿no? En este caso no va a ser tanto, mayormente esa forma de proceder de las preguntas lo vemos más en comprensión de textos, comprensión lectora, en el rubro de comprensión que viene en la parte primera del examen, en donde ahí sí ya es más notorio el juego que hacen de las palabras para que tú puedas demorarte y no visualizar bien la alternativa. En este caso no es así, tanto así no lo es. Juan dice, yo me he dado cuenta de que algunas personas se enferman menos que otras. Quizás sea porque se alimentan mejor, hacen deporte, tienen una vida tranquila, o sea, llevan una vida más saludable. ¿Quién dice eso? Juan. Vamos a ver, Iván. ¿Qué nos dice Iván? Es bien difícil, profesora, que las personas estén saludables, porque pueden estar bien físicamente, pero tener problemas a su alrededor, ¿cierto? Y es muy cierto también lo que él dice, ¿verdad? C. Ana dice, acá en el texto nos dice que, según la OMC, la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, la ausencia de ellas. Vamos a la pregunta. Para dar inicio a una sesión de aprendizaje sobre la salud y la enfermedad, una docente plantea la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Qué significa estar saludable? Ya lo hemos leído. Entonces, ¿cuál de ellas no es un saber previo? Ojo, un saber previo es lo que trae de casa el alumno. Juan, ¿qué nos dice?
Yo me he dado cuenta, profesora, de que algunas personas se enferman menos que otras. Quizás sea porque se alimentan mejor, puede ser, ¿no? O hacen deporte, tienen una vida tranquila. O sea, llevan una vida más saludable. Eso es un saber previo. Por ende, es que esa no es no un saber previo, para la redundancia. O sea, ahí te piden cuál de ellos no es un saber. La primera es descartar, porque sí es un saber. La B. Iván dice, es bien difícil que las personas estén saludables, profesora, porque pueden estar bien físicamente, pero tener problemas a su alrededor. Entonces, acá vemos otro saber previo, porque es bien difícil, él está dando su opinión, profesora. Yo opino por lo que he visto, por lo que él ha visto a su alrededor, su contexto. Ahí hay una palabra que te ayuda y facilita eso. Por ende, tampoco sería. En cambio, Ana dice, profesora, en el libro que usted nos ha dado, en este texto que nos ha hecho leer o que nos ha dado a nuestras manos, dice que según la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, ¿cuál sería la que no es saber previo? Es aquella que no tiene un conocimiento científico, en la mayoría de casos, y la que cumple en este caso, que no es un saber previo porque ya tiene un conocimiento científico, es la letra C. Y esa es la alternativa. Vamos a la otra pregunta. Una docente se encuentra trabajando en una sesión de aprendizaje sobre los estados de agregación de la materia. ¿Cuál de las siguientes actividades sería más pertinente para que plantee el docente activar los saberes previos de los estudiantes? ¿Cuál de esas actividades le va a ayudar? Vamos a leer las actividades. Ojo, ya nos damos cuenta que te piden la sesión y te piden un proceso pedagógico que es el saber previo. Ahora sí, ¿cuál será o cuál de estas actividades le va a permitir ejecutar o despertar ese saber previo en el estudiante? A. Pedirles que identifiquen en el aula materiales que se encuentren en estado sólido. B. Presentarles un video sobre los estados de agregación de la materia y luego notar en la pizarra las ideas principales, y hacer un resumen en base a dichas ideas. C. Presentarles las tarjetas desordenadas con los títulos de los estados de agregación de la materia e imágenes de cada uno de esos estados y luego pedirles más bien que se unan correctamente con las tarjetas y las peguen en la pizarra. ¿Cuál tú crees, docente, de las siguientes actividades sería más pertinente que plantee el docente para activar los saberes previos de los estudiantes? Que necesito activar su saber previo, quiere decir su conocimiento que trae de casa. A. Pedirles que identifiquen en el aula materiales que se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso. Luego preguntarles qué criterios emplearon. B. Presentarles un video. O C. Presentarles tarjetas. En este caso, profesores, tengo que descartar. Y las que tengo que descartar precisamente en que me va a permitir hacer un saber previo en esta oportunidad no sería la letra C. Presentarles tarjetas desordenadas con los títulos de los estados de agregación de la materia e imágenes, cada uno de estos estados le da. Luego pedirles que lo unan correctamente las tarjetas y las peguen en la pizarra. Ahí no les estás despertando un aprendizaje porque simplemente le estás dando y al contrario ellos no saben lo que le estás dando porque no saben nada del tema. Le estás dando un tema, por así decirlo, científico, intelectual, un tema académico que ellos han venido a aprender y como tienen un contexto, un concepto simple de esto y tú le pides que ordenen esos títulos de los estados de agregación de la materia e imágenes de cada uno de sus estados, que lo unan y lo peguen, no le estás dándole que sea difícil que haga una reacción, sino al contrario, le estás aportando, estás de una u otra manera dándole ya servido la clase. Lo que se necesita acá es desarrollar su saber previo. Entonces, igual es para las otras. Si ustedes ven bien, necesitamos ver algo que te lleve a ese conflicto cognitivo. El saber, o que le despierte, primero que te despierte a reaccionar. Y el reaccionar es esos saberes previos. Tiene que despertar el estudiante. Dándole todo servido no le va a permitir reaccionar para que luego después
entre en ese equilibrio, en el choque que va a tener. Si reacciona, va a poder tener ese choque cognitivo y va luego a asimilar el nuevo aprendizaje. Pero si él no reacciona ante lo que tú quieres mostrarle, no va a poder siquiera ejecutar, posteriormente no se va a poder ver el proceso pedagógico del conflicto cognitivo, ya que no va a ser necesario porque para el estudiante no le va a parecer nada interesante porque no se habrá producido ese proceso. Bien, entonces la respuesta en este caso sería la A. Pedirles que identifiquen en el aula materiales que se encuentren en estado sólido, líquido y gaseoso. Luego preguntar el criterio. ¿Por qué, profesores? A ver, es la... Bueno, tengo esa pregunta siempre de hacerle a ustedes que me están acompañando acá conmigo, transmitiendo. ¿Cuál creen que sería? En este caso, ¿por qué creen que la docente o el docente ha tomado esta decisión? Porque precisamente, como les dije en un inicio, el docente tiene que alinearse, por así decirlo, a su saber de ellos. Mejor dicho, tú de antemano, cuando tú haces tu sesión de clase, tú ya tienes que tener en cuenta que tus alumnos todos van a traer un saber previo en común. Y si tú vas a presentarles un tema, tienes que hacer una actividad que tenga que ver con su saber previo, pero de manera real, que tenga que ver con su entorno, que tenga que ver con su realidad. Y mucho mejor. Si se dan cuenta, se parecen, puede ser cualquiera, pero tienes que jugar con su realidad. Y en esta alternativa, el docente les pide que identifiquen en el aula él ha puesto diferentes estados a través de los objetos. Ha puesto un objeto en estado sólido, otro en estado líquido y otro en estado gaseoso. Ya les está dando inclusive la forma, les está orientando, les está guiando, les está trazando el camino. Pero les pregunta a ellos qué criterios van a emplear ahora para clasificar eso. Porque ellos ya conocen esos estados, ya lo conocen. No les provocas un saber diferente, ya conocen ese estado. Lo que no saben o lo que ellos tienen que aprender es qué criterios ellos pueden usar para que clasifiquen en sólido, en líquido y en gaseoso, ¿verdad? La alternativa B, presentarles un video sobre los estados de agregación de la materia, luego anotar en la pizarra las ideas principales y hacer un resumen. Por amor de Dios, aquí mejor regálale toda la clase y que no participen, ¿verdad? El asunto es que ellos participen y sobre todo que inicies despertando ese interés en tus estudiantes. Bien, la pregunta 53 dice, un docente ha notado que los estudiantes creen que el volumen total de una mezcla siempre es igual a la suma de los volúmenes individuales de las sustancias por separado. A partir de ello ha desarrollado la siguiente experiencia con los estudiantes distribuidos en grupo. 1. Se colocó 250 mililitros de agua en una probeta graduada. 2. Se colocó 20 gramos de azúcar en otra probeta y se midió el volumen del azúcar. 3. Se agregó el azúcar a la probeta que contenía agua y se disolvió el azúcar en ella con ayuda de un agitador. 4. Se midió el volumen de la mezcla, el cual era menor a la suma de los volúmenes de agua y azúcar por separado. Todo esto te piden, ha desarrollado esta siguiente experiencia con sus estudiantes, el profesor de CTA. ¿Qué te piden ahora? ¿Cuál fue el principal propósito del docente a desarrollar esta experiencia con los estudiantes? ¿Qué es lo que él quiso? ¿Cuál fue? Ojo, acá te regala la pregunta, porque acá te dice cuál fue el principal propósito. Mejor dicho, ¿qué es lo que primerito el docente quiso lograr con esa clase? ¿Qué es lo que tú haces al momento de hacer tu clase? ¿Qué es lo primero que tú quieres lograr? Despertar el interés. ¿Será generar un conflicto cognitivo? No. ¿Promover la formulación de hipótesis en los estudiantes? Promoverlas puede ser. ¿Lo motivas a promover la formulación? Puede ser. Puede ser. Pero estás dentro de un proceso pedagógico de clase y quieres lograr en tu estudiante desarrollar esa experiencia. ¿Cuál fue principalmente el propósito del docente? Es recoger los saberes previos, ¿verdad? Esos saberes previos que tus alumnos tienen de este tema.
que tenga que ver, como decía acá, que tenga que ver con la mezcla o una mezcla que va a ser igual a la suma de los volúmenes individuales de la sustancia por separado. Y ahí te detalla todo. ¿Se dan cuenta? Miren, profesores de comunicación, están leyendo una pregunta de CTA, pero que como yo manejo mi enfoque curricular y pedagógico, ya sé cuál es la respuesta. Y así de simple. Porque solamente me piden eso. Ahora, si me hubieran ahondado sobre la materia de CTA o sobre la probeta que están mencionando ahí, o sobre los cuántos gramos de azúcar salen divididos por esto, es otra cosa. Pero acá me están planteando la pregunta en el aspecto pedagógico. Por eso siempre les digo, analicen bien la pregunta. Luego respondan con mucha paciencia. Bien, la pregunta número 60. Un estudiante realiza el siguiente comentario. El lactato se produce en las personas solo cuando hacen actividades de mucho esfuerzo físico. Vamos a la pregunta. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente que realice la docente para hacer reflexionar al estudiante sobre el error que evidencia en su comentario? ¿Cuál de estas le va a llevar a la reflexión? ¿Se acuerdan que hemos visto los procesos? Uno de ellos habla, así literalmente, enfatiza sobre la reflexión. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente entonces para que la docente les lleve a esa reflexión sobre el error que justo han cometido? A. Porque hay lactato en la sangre de la persona antes de iniciar la actividad física. B. El lactato se produce solo en las personas o también en otros seres vivos. O C. En todas las actividades de gran esfuerzo físico se produce el lactato. ¿Qué es lo que te pide? Vamos a leer la premisa. El lactato se produce en las personas solo cuando hacen actividad de mucho esfuerzo físico. Acá nos dice esto como premisa. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente que realice la docente para hacer reflexionar al estudiante sobre el error que él ha comentado? Ese es un comentario en la premisa de un estudiante, pero la docente dice que está mal ese comentario. Entonces, ¿qué pregunta tengo yo que utilizar para hacerle ver que esa pregunta está mal? Comienzo nuevamente. ¿Por qué hay lactato en la sangre de la persona antes de iniciar la actividad física? B. ¿El lactato se produce solo en las personas o también en otros seres vivos? O sea, en todas las actividades. Acá, profesores, tiene que ver nada más con el análisis reflexivo de la persona, que haga precisamente sobre este pequeñísima oración o texto que acá vemos en esta frase. Y tenemos que nada más reflexionar y saber, él ha dicho algo mal, los profesores del área de materias saben que su comentario está mal. Él dice, el lactato se produce en las personas solo cuando hacen actividades de mucho esfuerzo físico. Está mal, entonces tienen que hacerle una contrapregunta que le ayude a resolver precisamente esa situación que se ha generado ahí. Por ende, puede decir que en todas las actividades de gran esfuerzo físico se produce lactato, ya que el lactato se produce en las personas solo cuando hacen actividades de mucho esfuerzo. Entonces quiere decir que en todas las actividades de gran esfuerzo físico se produce el lactato. Está diciendo lo mismo que la premisa, y eso es un error. Por ende, se dan cuenta, no es la C. ¿Cuál vendría a ser? Está entre la A y la B, que se parecen mucho. Pero en este caso, la alternativa no pueden ser las dos, solamente sería uno, y sería la letra A. ¿Por qué? Porque, como le digo, tiene que contraponerse esa pregunta, tiene que hacerle ver al docente al alumno que eso de ahí, el docente tiene que dirigirle con una pregunta, con una contrapregunta para que él pueda entender que está mal. Le dice, ¿por qué hay lactato en la sangre de la persona antes de iniciar la actividad física? Entonces quiere decir que porque se está dando ese lactato en la persona es que se inicia la actividad física. Entonces el alumno dice, ¿el lactato se produce en las personas solo cuando hacen actividad? No, pues, porque el docente dice, porque hay entonces el lactato en la sangre de la persona antes de iniciar la actividad física. ¿Cómo es posible que se produzca solo cuando hacen actividad de mucho esfuerzo? También se produce en la sangre. Entonces le está dando una contrapregunta para que se dé cuenta de que lo que le ha dicho no es correcto. B. ¿El lactato se produce solo en las personas o también en otros seres vivos? Tampoco, no tiene mucho que ver. Con eso no le está haciendo que él reaccione, ¿me entiendes? Que él reflexione. Es lo que buscas en el aspecto pedagógico, llevar a tu estudiante con ese interés, con ese despertar para que él aprenda.
Ahora te quiero presentar preguntas que vienen así similares que han venido en el examen de ascenso de nivel del año pasado. Y quiero que te des cuenta lo cuán iguales son. Por eso es que el año pasado el examen de ascenso de nivel ha sido muy similar al de nombramiento, demasiado similar diría yo, que he podido estudiarlos ambos, que han venido solamente la misma persona con otro vestido nada más, pero ha sido casi similar. Veamos lo siguiente. Pregunta número 20. Durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje sobre la alimentación balanceada, un docente recoge saberes previos de sus estudiantes. Ya desde allí parte pareciéndose. Porque le está pidiendo ¿qué cosa? Saberes previos. ¿El nombramiento que te han pedido? Saberes previos. Entonces, es similar, solamente que esta vez para ascenso. Durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje sobre la alimentación balanceada, un docente recoge saberes previos de sus estudiantes. ¿Cuál de los siguientes estudiantes evidencia un error en su intervención? Después de haber recogido sus saberes previos, ella se da cuenta de que hay un error en lo que ha dicho un estudiante. ¿Cuál sería? A. Juan, toda dieta saludable debe tener 2000 cal. B. Kevin, la dieta depende del tipo de trabajo que uno realiza. C. María, un niño pequeño debe tener una dieta distinta a la de un adulto. Ella ha recogido ya todos los saberes, pero ¿cuál de ellos es un error? Te pide que tú analices porque ella ya, la docente ya rindió su aprendizaje sobre la alimentación balanceada. Si hay una alimentación balanceada, entonces alguien no ha dicho lo correcto. ¿Habrá una alimentación balanceada? Si, como dice María, un niño pequeño debe tener una dieta distinta a la de un adulto, ¿habrá una alimentación balanceada? Kevin, la dieta depende del tipo de trabajo que uno realiza, ahí habrá alimentación balanceada. Y Juan, toda dieta saludable debe tener esa cantidad, 2000 cal. La respuesta entonces que le lleva a reflexionar al estudiante que ese saber previo estaba mal es de Juan. ¿Por qué? A ver, recordemos, le estoy diciendo, saber previo es lo que trae el alumno, lo que él piensa que es cierto y que obviamente en muchas ocasiones está equivocado. Si Juan dice, toda dieta saludable debe tener los 2000 cal, ya me está dando una teoría, un contenido científico. Por eso es que no vendría a ser un saber previo. En cambio, Kevin sí me dice, la dieta depende del tipo de trabajo que uno realiza. Y María más, un niño pequeño debe tener una dieta distinta a la de un adulto, ¿no? Ella por ahí me quiso confundir el Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque puede ser que sí, pero aún así María me está dando un aporte de lo que ella sabe en base a lo que ella conoce, más no a algo intelectual o científico. Por eso es que no vendría a ser un saber previo lo de Juan, está en un error. La alternativa es la A. Pregunta número 24. Un grupo de estudiantes comenta lo siguiente. Profesor, nosotros nos dimos cuenta de que basta con que uno de nosotros se resfríe para que todos nos resfriemos, ¿verdad? Uno estornuda ya contagia a los demás. Incluso, profesor, ya ni a clase venimos porque nos ponemos mal, profesor. Para averiguarlo, hemos anotado lo que pasa con los demás desde que uno de nosotros se resfría. Aquí están estos resultados, después de haberlos anotado. Registro de estudiantes resfriados, día 1, día 2, día 3, día 4. El número de estudiantes resfriados, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4. Veamos la pregunta. ¿Cuál de las siguientes preguntas debería plantear primero el docente para que los estudiantes reflexionen respecto de su error? Porque ahí lo que ellos han dicho no está bien. Entonces el docente quiere rescatar su saber previo, que ya lo vio, ese fue su saber previo de ellos. Ojo, su saber previo es de ellos, si son estos, son sus saberes previos. Profesor, nos dimos cuenta de que basta que uno se resfríe para que todos nos resfriemos. Inclusive, profesor, lo hemos anotado. Acá está. Son los saberes previos. ¿Pero qué te pide la pregunta? ¿Cuál de las siguientes preguntas que te va a dar ahorita el Ministerio de Educación en el examen debería plantear primero el docente para que los estudiantes reflexionen respecto de todo lo que ellos han hecho y que está mal? ¿Cuál sería primero? A. Los datos registrados en la tabla corresponden al total de casos o a los nuevos casos de resfrío que se presentan cada día.
B. ¿Cuántas veces tendría que repetir la indagación para que sea confiable? ¿Creen que sería pertinente repetirla en otras aulas? C. ¿A qué creen que se deba que el número de estudiantes resfriados alcance un máximo y luego disminuya? Acá está clarito la respuesta, es la letra A. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo, sí, lo voy a relacionar con mi saber previo porque ya me di cuenta de lo que me pide. El docente me dice, ¿cuál de las siguientes preguntas debería plantear primero yo en mi sesión de clase para que el estudiante reflexione sobre lo que me acaba de decir? Entonces yo tengo que preguntar la siguiente, pues, siguiente interrogante. ¿Los datos registrados en la tabla corresponden al total de casos o a los nuevos casos de resfrío que se presentan cada día? ¿Se dan cuenta? Les produjo una información de conocimiento científico que ellos obviamente no saben. Ya extrajo sus conocimientos previos, que obviamente que no son correctos, y él está planteándoles una pregunta para que haya ese conflicto cognitivo y les haga reaccionar sobre ese saber que han planteado que está mal. Y por eso esa sería la pregunta. Muchas veces te la va a dar fácil el Ministerio de Educación, te va a poner hasta la palabra, ¿cuál es el saber previo? Otras te va a poner la palabra reflexión, que puede estar antes del saber previo o después de tu saber previo, que la pregunta te cita. O simplemente ni siquiera va a estar el saber previo, que te va a pedir reflexión. Y va a tener que ver con tu saber previo. Así que profesores, ya lo saben, ya descubrieron y ven que simplemente es ponerse a analizar un poquito más y tener paciencia al momento de leer las preguntas. Muy bien, profesores, hasta aquí les agradezco por estar conmigo en esta exposición de clase. Como si están ustedes interesados, pues ustedes pueden entrar a la Corporación Educatec Perú, pueden inscribirse, pueden llevar este módulo también, que forma parte del grupo o del curso de nombramiento docente del 2019, y así puedan ustedes pues fortalecer sus conocimientos. Y como también si quieren aprender más de diseño de sesiones, también tenemos un curso que vamos a estar desarrollando con mi persona, cada vez más reforzando los conocimientos. Gracias, profesores que están allí en los diferentes medios de internet que tenemos al alcance de la mano, como es Facebook, como es YouTube, para que así podamos tener más alcance y todos podamos seguir aprendiendo. Conmigo, hasta otra oportunidad, y mucho gusto de haber estado compartiendo un aprendizaje más con ustedes. Muchas gracias.